Vamos a concluir con las cápsulas en esta semana. Claro que hay mucho más que seguir hablando de la palabra, pero quiero leer de nuevo los últimos versículos que habíamos leído del capítulo 13 de Juan. Versículo 12 en adelante dice: así que después que les hubo lavado los pies y tomando su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Fue una pregunta para los discípulos. Y entonces viene y el Señor les dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Fíjese el orden como está en este versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor. O sea, los discípulos reconocían que el Señor era un maestro. Cambiamos un poquito el término. Reconocían que Jesús era un maestro y era un Señor. Pero si se da cuenta, el orden que los discípulos expresaban, porque Jesús les dijo: vosotros decís, o sea, lo que ellos decían era que Jesús era un maestro que les enseñaba, y aunque reconocían que tenía señorío, era en segundo plano. Y el Señor viene y les dice: y decís bien, porque lo soy. Pero me llama la atención porque el versículo 14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. O sea, si nosotros colocamos el orden, hermanos, los discípulos, por las palabras de Jesús, dice: ustedes me llaman a mí Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pero realmente, o sea, el Señor les dijo a los discípulos: realmente yo soy Señor y Maestro. O sea, colocando el señorío, el gobierno, la autoridad que él tenía. Por eso Jesús, al final de su ministerio terrenal, ya cuando estaba por partir, les confirmó una vez más, allá en Mateo capítulo 28, en los últimos versículos, el Señor viene y dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, ¿por qué? Porque Él está colocando que Él es el Señor, que Él es el amo, que Él es el dueño, que Él tiene la autoridad. Entonces, para usted y para mí, Él es Señor y es Maestro. Pero el orden en que debe de estar, la prioridad en nuestras vidas tiene que ser el señorío, el reconocimiento de su autoridad. Cuando nosotros lo enfocamos desde ese punto de vista, vamos a poder entender de una mejor manera por qué el Señor les dice en ese versículo 14: pues si yo, el Señor y el Maestro, o sea, está hablando de la posición delante de sus discípulos, de la posición delante de nosotros, dice: he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. O sea, si yo tengo la autoridad, si yo soy el amo, si yo soy el dueño, si yo soy el que gobierno, le he lavado los pies a ustedes, ustedes deben de hacerlo también. O sea, de alguna manera reconocer que es una instrucción de nuestro Señor el que podamos servirnos los unos a los otros. Por eso me llama la atención la palabra cuando dice que todo lo que hacemos, de hecho o de palabra, lo hagamos como para el Señor. Cuando lo hacemos de esa manera, hermanos, creo que no vamos a tener problemas, porque uno de los problemas que las personas tienen a la hora de hacer cosas en el servicio al Señor es que se sienten que están rebajándose.
Pero no es así, hermanos, porque si el Señor vino a servir, nosotros también podemos servir, y no es denigrante. No es perder uno su dignidad, ni tampoco vergüenza, sino que al contrario es un privilegio. Si el Señor lo hizo, que Él tiene toda la autoridad, hermanos, nosotros si tenemos la oportunidad, hagámoslo. Cada vez que tengamos oportunidad, sirvamos a los hermanos, porque haciéndolo a los hermanos, lo hacemos al Señor. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros, hermanos. Amén.